Han, ya te di el acceso. Sí. Sí, y Cristian, No, a mí no, profe. Falta ¿no? gris. Para antes de compartir, voy a bajar, a eliminar, voy a parar el video un poquito. Ahí sí. Quita un poco el video porque en las grabaciones, me escuchan, ¿no? En las grabaciones del Zoom aparece el grabado arriba cuando están hablando, por ser las clases de Camila que han grabado la imagen en la parte superior. Entonces no se logra bien. Ya, la semana pasada nos hiciste la clase del jueves, viernes, quedamos acá. Ya, bueno, estuvimos viendo algo en forma muy resumida con respecto, ¿no es cierto?, a la diferencia entre un imán, un magneto. Profe, no está compartiendo nada en la pantalla. ¿No? Va, qué raro. No aparece nada. Solo aparecía su fondo de pantalla. Viera O el al chat. menos a mí. No sé si a los Es que demás. yo me convenzo, y ahora sí, es que veo mi computadora al lado que tengo, estoy compartiendo con el computador al lado, entonces, ¿ahora sí? Un rayo ¿No? con una especie de iceberg, profe. Sí, ese. Eso El es. inicio del Está bien. Power. ¿Ahora Sí, sí, sí? sí. Sí, es lo mismo que se veía en delante. Ah, esa es Ahí la está. presentación, profe. Sí, para distraer un poco entretener un poco la visión, pues no ser tan, la clase tan esa, sí, esa es la primera diapositiva que quedamos ahí, ¿se acuerdan cuando terminamos? Yo dije que es el pulso radiofrecuencia. Disculpe, ¿qué es el pulso radiofrecuencia? Es una onda electromagnética. Bien, junto a un iceberg. ¿Pero ven el cursor que lo estoy moviendo? Sí, ya. Bien, en la clase pasada estuvimos viendo muy en forma resumida, no sé, lo que era con respecto a los imanes, magnetos, en la clase anterior también con respecto a forma muy resumida, los campos magnéticos principal, ¿no es cierto?, que es el B0, las gradientes magnéticas y el emisor de pulso radiofrecuencia, ¿ya? Vimos en laboratorio, en la segunda clase de laboratorio, ahí vamos un poquito más de los equipos, ¿ya? Acá nos vamos a dedicar un poquito más, un poco más resumido, ¿no es cierto?, lo más fácil posible que lo entiendan, ¿no? Porque cuesta entender un poco el concepto este del spin, del protón, ¿ya? Con respecto a cómo se va formando la imagen, ¿ya? Así que nos estamos yendo directamente a lo que es la física propiamente tal, ¿ya? También vimos un poquito de las propiedades magnéticas, ¿no es cierto?, de los diferentes elementos, de magnético, paramagnético, ferromagnético, ¿ya? Y la susceptibilidad magnética, cuando un elemento se expone a un campo magnético, el comportamiento que tiene, ¿ya? Bueno, fue todo bien resumido, ¿ya? Bien, quedamos en esto, ¿ya? El hidrógeno. Habíamos dicho en esto que para que se produjera el fenómeno de resonancia magnética, nosotros necesitamos un elemento que tenga el número másico impar. Eso es lo primordial, ¿ya? Y el elemento del hidrógeno es el elemento, ¿no es cierto?, más abundante en nosotros. Posee un núcleo con un protón, ¿no es cierto?, que es impar, ¿no es cierto?, y un electrón. El agua, nosotros casi somos un 75% de agua. Y el hidrógeno está como el elemento, ¿no es cierto?, formando con el oxígeno, formando lo que es el agua, el H2O. Pero el hidrógeno no solamente lo podemos encontrar en el agua, ¿ya?, que somos casi un 75%, sino también lo encontramos en otros elementos, en otras estructuras, ¿ya? La grasa y el amonio. Otras estructuras también que puedan contener hidrógeno, ¿ya?
la grasa, agua y amonio. Podemos encontrarnos hidrógeno. En el agua tenemos una mayor cantidad. Y el spin, o sea, el hidrógeno, yo cuando hablo de spin hablo del protón de hidrógeno, ¿ya? El agua es el que contiene más hidrógeno. El hidrógeno en la grasa generalmente es un medio más, no tan acuoso como el agua, es un medio más pesado, que también contiene hidrógeno, ¿ya? Y por eso la grasa en resonancia magnética siempre va a dar, no problemas, sino siempre va a dar señal, siempre, ¿ya? Entonces pasa un poco, es un elemento que algunas veces hay que eliminarla, y por eso hay una secuencia que lo vamos más adelante, que son las técnicas de eliminación de la grasa, que es TIR. Yo elimino que la grasa no dé señal para ver ciertas patologías, porque generalmente siempre todas las patologías o tumores va acompañado de la grasa. Casi todos los procesos de tumor o algún tipo de infección siempre va acompañado de grasa, ¿ya? Por el proceso de reparación que tiene el cuerpo. Entonces siempre da señal. Entonces en algunos tumores o algún daño, ¿no es cierto?, en la célula o alguna estructura del cuerpo, hay que eliminar la grasa para visualizar mucho mejor el tumor, ¿ya? Y ver bien la morfología y la fisiología. Generalmente con resonancia también podemos ver a través de la espectroscopía el comportamiento fisiológico del tumor. Bien. El hidrógeno, aparte de encontrarlo, ¿no es cierto?, en lo que es el agua y en la grasa, ya la cadena carboxilo acá, el agua lo podemos encontrar en dos medios: agua libre o agua ligada. Entonces vamos a tener protones e hidrógenos que van a estar ligados, ¿no es cierto?, a ciertas estructuras o a ciertos elementos químicos, o en forma libre. Entonces vamos a tener hidrógenos libres y hidrógenos ligados a otra estructura, ¿ya? Entonces el comportamiento al someter, ¿no es cierto?, el spin o al someter el hidrógeno a un campo magnético, el comportamiento tanto en el agua libre como en el agua ligada, la señal va a ser diferente, ¿ya? Comportamiento libre o ligada. Ligada también puede ser alguna infección o algún tumor. Entonces debemos tener hidrógenos, ¿no es cierto?, que van a estar ligados a otra estructura, algún tumor o alguna infección. Entonces el comportamiento que tiene el spin en ese medio es totalmente diferente cuando está en forma libre. Y su comportamiento de eliminar la energía al medio va a ser también diferente. Entonces ahí vamos a tener señales diferentes, ¿ya? Entonces tenemos el agua, el hidrógeno, quiere decir, en agua libre, en agua ligada y en la grasa. Bien. Ahí son tantas cosas que se me pasan por la cabeza, pero no quiero meterme más allá, sino los voy a enredar. Eso tengo que tengan presente, que el hidrógeno tenemos contenido en el agua, en la grasa. Y en el agua vamos a tener en forma libre y ligada, ¿ya? Algún proceso infeccioso, algún proceso tumoral o alguna otra estructura. Bien. Acá son dos imágenes que están potenciadas. Yo le empecé a hablar de potenciación, ¿no es cierto?, que están contrastadas, mejor dicho, potenciadas, en la cual nosotros visualizamos muy bien algunas estructuras. Ya este es un corte sagital de una columna cervical, en la cual está potenciado ante 2, ya ante 2, generalmente los líquidos libres, o líquidos nobles, vamos a hablar como líquido noble acá en este caso, la columna, o sea, el líquido cefalorraquídeo, dando bastante señal, ¿ya? Porque el líquido libre, ¿se fijan? No está ligado a el hidrógeno no está ligado a ningún elemento. Claro, vamos a pensar que el líquido cefalorraquídeo tiene otros componentes químicos también, ¿ya?
pero vamos a hablar con un líquido noble, ¿ah? Líquido puro. Entonces dando bastante señal, el agua. ¿Se fijan? Y en la siguiente imagen, que es un corte sagital de un cerebro, en la cual está potenciado en T1, donde los líquidos no se visualizan, no dan señal. El humor vítreo del ojo generalmente tiene bastante acuoso, ¿no es cierto? Es un medio acuoso, no da señal. El líquido cefalorraquídeo a nivel de la cisterna prepontina, ¿no es cierto? El acueducto de Silvia, ahí se fijan, el vermis, la cisterna vermiana, ahí, ¿se fijan? Ventrículo occipital, hasta del occipital ahí, ¿se fijan? No da señal, ¿se fijan? Entonces una potenciación T1, los líquidos que están libres, más que nada, ¿no es cierto? No dan señal. Puros. Humor acuoso, humor vítreo ahí, no da señal. Pero sí da señal, ¿no es cierto? En la estructura, ¿no es cierto? La parte posterior, el cono posterior de la órbita, dando bastante señal, porque es una zona bebé bastante, con bastante grasita, ¿se fijan? Entonces ahí tenemos hidrógenos que están ligados a otro componente. En el caso de la cadena carboxilo, ¿no es cierto? De la grasa, dando señal. Profe, entonces quiere decir que en T2 se ve solamente líquido libre, no ligado, o igual. No, disculpen. No, espera. Cuando yo potencio entre dos, los líquidos, ¿no es cierto? Los líquidos dan bastante señal, ¿ya? Entonces el comportamiento, por eso empiezo a confundir un poco. En T2 vemos todo lo que es líquido va a dar señal, ¿ya? La grasa, vamos a hablar de T2, este es un T2, ¿ya? Entonces, si hay un proceso infeccioso, ¿no es cierto? Un proceso infeccioso va a dar señal, porque al haber un proceso infeccioso o algún proceso tumoral, siempre el líquido va a haber abundante líquido, va a haber abundante hidrógeno, ¿se fijan? Pero acá también tenemos, a eso iba, cuando te le iba explicando me hiciste la pregunta. La grasa, se fijan, entre dos hay señal, pero una señal menor, no tan intensa como en T2, no tan intensa como el líquido cefalorraquídeo. En T1 el líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto?, no da señal, porque es un líquido libre, se pica un líquido libre que no está asociado a ninguna estructura. Pero fíjense, acá la grasa también está asociada a la cadena carboxilo, pero la grasa siempre va a dar señal, porque la cantidad de hidrógeno es bastante. Claro que el medio no es un medio acuoso, esto es un medio más espeso, la grasa, ¿ya? Pero como contiene la cadena carboxilo con bastante hidrógeno, da bastante señal. ¿Se fija? Inclusive la señal de la zona de la piel, dando bastante señal. Pero vamos a ver también hidrógenos que están en otro medio, que están ligados. ¿Se fijan? Como en el caso del trabeculado óseo de la cuerpo vertebral. ¿Se fijan que hay zonas que está dando señal? En esa verte dando señal, ¿por qué? Porque el trabeculado óseo contiene, ¿qué contiene el trabeculado óseo? ¿Qué contiene el trabeculado óseo? Están los tabiques, ¿no es cierto?, formando el trabeculado Médula, óseo. médula ósea. ¿Ah? Médula ósea, Médula por ahí. ósea. ¿Y la médula ósea qué tiene? Grasa. Agua, Grasa. por lo tanto. Claro, pero en menos cantidad porque es un agua, un Menor cantidad. hidrógeno que, Sí. claro, es un hidrógeno para que nos vayan, uy, que tengo sensible, me cambiaron la sensibilidad del mouse. ¿En qué estaba? Me quedé pensando. Y teníamos la médula Ya, ósea que tiene entonces, grasa y eso tiene una gran claro, cantidad de hidrógeno, por eso se puede ver. exactamente, dando señal, ¿se fijan? Pero no así la cortical del hueso, de la plataforma. ¿Se fijan? Si la plataforma no está dando señal. ¿Por qué? Porque simplemente no contiene hidrógeno y tampoco contiene agua. Pues si tuviera agua o tuviera grasa, de dando señal, ¿se fijan? Entonces la cortical, las plataformas se ven muy bien. Fíjense en el núcleo pulposo. El núcleo pulposo. El centro, ¿no es cierto?
¿Se fijan? También contiene hidrógeno y da señal. Acá este cuerpo, ¿no es cierto? El núcleo pulposo acá no está dando señal porque quiere decir que está dañado, entonces perdió toda su capacidad de amortiguación. Ese espacio, ¿se fijan? No dando señal. Entonces uno ahí va determinando las patologías, en una columna especialmente, ¿se fijan? Este corte sagital. Y se ve el cono medular, ¿se fijan? Que nos da señal, porque este es el líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Y el cono medular está envuelto en líquido cefalorraquídeo. El cono medular ahí, ¿se fijan? Y las hacen, ¿no es cierto?, la cola de caballo de la fibra nerviosa hacia la parte de abajo del sacro. Nos da muy poquita señal, ¿se fijan? Pero también contiene un poco de grasita, pero muy poca. Entonces, todo lo que son líquidos en T2 van a brillar. La grasa, se fijan, del abdomen, está brillando también, pero es un hidrógeno que está en un medio que está ligado. ¿Se fijan? Por eso le expliqué al principio que tenemos que tener líquidos libres, ¿no es cierto? Y agua que está ligada. En este caso tenemos hidrógenos que están ligados, entonces la señal es mucho menor. Y así se va formando la imagen en resonancia magnética, para que hayan entendido. Acá la aorta, ¿se fijan? Con sangre, se ve muy bien. Bien, no vamos a meter más en esto. La grasita, ¿se fijan? Dando también señal de la parte posterior. Apófisis espinosa. Entonces, el ligamento interespinoso, los ligamentos generalmente, como tienen poco contenido de hidrógeno, no dan señal. ¿Se fijan? No dan señal. Ligamento interespinoso. El ligamento interespinoso tampoco da señal. ¿Se fijan? Entonces, todo lo que contenga poco hidrógeno nos va a dar señal, especialmente en T2. ¿Ya? En T1, los líquidos libres, ¿no es cierto? El agua nos da señal, ¿ya? Pero sí hay estructuras que van a dar señal, que son hidrógenos que están ligados. En este caso, ¿no es cierto? La sustancia blanca. ¿Se fijan? Sustancia blanca, dando señal. ¿Por qué? Porque la sustancia blanca que contiene es un hidrógeno que está ligado acá. Mielina, grasa. Mielina, grasa, perfecto. Entonces, da señal, ¿se fijan? Entonces es un hidrógeno que está ligado. La grasa que está libre, ¿no es cierto? No libre, sino contiene más hidrógeno que no está ligado a ninguna otra estructura química, da más señal, la piel, ¿se fijan? Y el líquido cefalorraquídeo ahí no da señal. El cuarto ventrículo, ¿se fijan? Tampoco está dando señal ahí, ¿se fijan? Entonces, dependiendo dónde esté el hidrógeno, ya en su ambiente bioquímico, vamos a obtener la señal de resonancia. Entonces una potenciación T2 y una potenciación T1. Generalmente se dice que cuando uno potencia en T1 ve todo lo que es la parte morfológica, ¿ya? Y en T2 ve todo lo que es patológico. Aunque el T2, cuando uno realiza abdomen, ¿ya? Tiene mejor morfología anatómica que el T1. Pero en cerebro, en T1, anatómicamente se visualiza mucho mejor. T1 es para la parte anatómica y T2 para la parte patológica, porque todas las patologías van con itis, inflamación, ¿no es cierto? Itis, líquidos, abundante de líquido. La grasa también en los procesos regenerativos. Bien, y hay otro elemento, el hidrógeno como en T1, el hidrógeno que está libre, ¿no es cierto?, o que no está contenido en otra estructura, no da señal. Los líquidos libres no dan señal. Fíjense, la sustancia gris. La sustancia gris, ¿no es cierto?, que contiene bastante hidrógeno líquido, ¿se fijan? No da señal, muy poquita señal. Pero el hidrógeno acá está ligado al citoplasma acá de la célula, ¿se fijan? Entonces, se ve los surcos, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Los surcos sin señal.
o una señal, vamos a hablar, ¿no es cierto?, más adelante, de una señal débil, un aumento de la señal, o una intensidad baja, alta. Generalmente en resonancia hablamos de intensidad de señal, ¿ya? No hablamos de contraste, ¿ya? Hablamos de intensidad de señal, menos señal, más señal, o intensidad, o ISO intenso, que se llama, ¿ya? Que no sea muy parecida de una estructura a otra estructura. Bien, fíjense acá, ¿no es cierto?, como esta zona del etmoide acá, generalmente algunas estructuras se pueden producir algún artefacto, que lo vimos en la primera clase, que yo se lo expliqué bien someramente, muy rápidamente, en la susceptibilidad magnética, la sociedad magnética de alguna estructura, ¿no es cierto?, entre el aire, la grasa, ¿no es cierto?, y el hueso. Se pueden producir artefactos ahí, ¿ya? El cambio o la gradiente de susceptibilidad que se produce en las diferentes estructuras. Acá se ve muy bien. El T1 siempre va a ser bastante morfológico, ¿ya? Entonces alcanzamos a ver los tabiques óseos, ¿no es cierto?, aire y un poquito de grasita que poder poner en algún lugar ahí detenida, ¿se fijan? Bien. Entonces nosotros utilizamos para el estudio de la resonancia los núcleos de hidrógeno, que de acuerdo a su permeabilidad magnética tiene una sensibilidad magnética, ¿no es cierto?, de 1, o sea, la más alta. Una sociedad mayor que 0, ¿se fijan? Entonces por eso utilizamos el hidrógeno. Bueno, está el fósforo también, claro que el hidrógeno tenemos mucho mayor cantidad, pero su sensibilidad sometida a los campos magnéticos es mayor que 0. Vamos a tener otro elemento como el fósforo también, que su sensibilidad, el flúor, quiero decir, tiene una sensibilidad también alta de 0.83, ¿ya? Que también tiene núcleos, ¿no es cierto?, que son número másico, ¿no es cierto?, impar. Pero el flúor nosotros tenemos muy bajísimo en el cuerpo humano. Pero su susceptibilidad, ¿no es cierto?, magnética, es bastante alta, 0.8, es mayor que 0. El fósforo, que también tenemos en el cuerpo, que también tiene número másico impar, ¿se fijan? Tiene una sensibilidad de 0.066 sometida a un campo magnético, de susceptibilidad magnética. El sodio también hace resonancia de sodio, ¿cierto?, y carbono. Entonces, cuando uno lo somete al campo magnético, es mayor que 0. Todos estos elementos, el fósforo también lo contenemos en el cuerpo, pero en menor cantidad. Y el sodio también, sodio 23. Bien, pero el hidrógeno tiene una alta sensibilidad, por eso ocupamos el hidrógeno como elemento para hacer resonancia magnética por protones de hidrógeno. Vamos a avanzar rápido esto. Bueno, el átomo, ¿no es cierto?, contiene un núcleo central y tiene electrones, ¿no es cierto?, en su capa orbital, que son de carga negativa. ¿Ya? Tenemos el protón que tiene una carga positiva y el neutrón que no contiene carga, ¿ya?, en los átomos. Pero el átomo que a nosotros nos interesa, que es el hidrógeno, ¿no es cierto?, tiene un protón y tiene un electrón en su capa orbitaria, ¿ya?, y tiene número másico impar. ¿Me escuchan? Sí, profe. Que se me fue el internet, ¿por qué? ¿Me siguen escuchando? ¿Siguen viendo la diapositiva? ¿Aló? Sí, profe. Ya, no sé, algo decía que no tenía internet. Aparecer, no sé si lo vieron en la pantalla. Bien, el hidrógeno, el átomo tiene un protón y un electrón en su capa orbital. El protón. Esto se lo voy a explicar en una forma mucho más bien sencilla. El protón del núcleo de hidrógeno. Bien. El protón. De acuerdo, ¿no es cierto?, a la mecánica cuántica,
El protón tiene una carga eléctrica producto de su rotación, de su movimiento, el cuarto número cuántico, un movimiento de spin. Que dentro del cuerpo, ¿no es cierto? No hay cambio entre sí porque todos esos campos magnéticos del spin que está en movimiento, ¿no es cierto?, de rotación sobre su eje, crea un campo magnético. ¿Ya? Ese movimiento, el cuarto número cuántico. Eso es lo que dice la mecánica cuántica. Pero para entender esto, ¿no es cierto?, el movimiento de spin del protón, que crea un producto de su rotación sobre su eje, crea un pequeño imán, un pequeño dipolo, ¿ya? Un dipolo magnético. Se lleva la imagen, no sé, ¿me escuchan bien? Se lleva la imagen a un vector. Si fijan que este es un vector, para más o menos entender, ¿no es cierto?, qué es el movimiento de spin dentro del átomo. Al igual que el electrón, porque cuando se comenzó el estudio de este cuarto número cuántico, primero se fueron al electrón. Y ahí el electrón, a pesar de que gira, ¿no es cierto?, alrededor del núcleo, también tiene un movimiento de spin. Y todos estos estudios comenzaron con el electrón, ¿ya? Y después se fueron al núcleo y se dieron cuenta que también, la mecánica cuántica se dio cuenta que también el spin, el protón, también tenía un movimiento de rotación sobre sí mismo y creaba un pequeño campo magnético. Dentro del cuerpo humano, ¿no es cierto?, su comportamiento entre sí se anulan, porque están al azar, están al azar, en cualquier sentido. Entonces, sus campos magnéticos entre sí en ambiente natural, ¿no es cierto?, en temperatura ambiental, del cuerpo propiamente tal, no producen ningún magnetismo porque sus cargas se anulan, ¿ya? Pero este movimiento que tiene el spin, ¿no es cierto?, dentro del núcleo del protón, movimiento de spin que se llama, esa rotación, ese movimiento de spin sobre su eje crea un pequeño campo magnético y forma como un pequeño dipolo magnético que tiene un norte y un sur, un norte y un eje sur. Entonces, debido a su carga eléctrica, por el movimiento de rotación, produce un magnetismo, como se comporta como un pequeño imán. Se voy a repetir. Ahora, si esto, ¿no es cierto?, lo llevamos a la Tierra, que tiene un polo norte y un polo sur, y que también tiene un giro sobre sí mismo, ¿no es cierto?, es más o menos lo mismo. Produce líneas de fuerza, produce un campo magnético en su giro, ¿no es cierto?, sobre su eje. Donde están las líneas de fuerza, ¿no es cierto?, que ingresan, que salen, ¿no es cierto?, de sur a norte. Lo mismo sucede acá. Entonces crea un pequeño campo magnético. Para compararlo más o menos, ¿no? Se encuentra, ¿no es cierto?, que el giro de la Tierra también produce un campo magnético, se fijan, de norte a sur, y las líneas de fuerza. El spin también crea un pequeño campo magnético. Entonces, ya ese movimiento de spin crea un campo magnético al girar sobre su eje. Los protones de hidrógeno, ¿cierto? Generalmente para explicar este movimiento de spin siempre lo llevamos a un vector. ¿Ah? Los spines sometidos, ¿no es cierto?, en un equilibrio de Boltzmann, ¿no es cierto?, que en el cuerpo mismo, porque hay un equilibrio Boltzmann en el cuerpo, en el cual los spins están al azar, pero tiene un movimiento de spin, ¿ya? Y crean un campo magnético, pero esos campos magnéticos, como están en diferentes direcciones, no crean, se anulan entre sí, esos pequeños campos magnéticos. Pero yo cuando el spin lo someto a un campo magnético de alto teslaje, el spin, producto de su campo magnético, de su pequeño campo magnético, este pequeño dipolo magnético, ¿no es cierto?, al someterlo a un campo magnético
reacciona. Reacciona. Adelante. Reacciona. Producto de su campo magnético, que pequeño movimiento de spin creando un campo magnético, reacciona cuando yo lo someto a un campo magnético mayor. Entonces los spines se van a alinear en forma paralela, algunos spines se van en forma paralela al campo magnético, que van a hacerlo de menor energía. ¿Por qué de menor energía? Porque el spin tiene un menor esfuerzo, siguiendo, ¿no es cierto?, la línea de fuerza del campo magnético, menor esfuerzo. Entonces los que están up, hacia arriba, son spines que tienen menor energía. Y vamos a tener spines, ¿no es cierto?, en forma antiparalela de mayor energía, ¿ya? Con una absorción de mayor energía, cuando yo lo someto a un campo magnético. Entonces, up, hacia arriba, menor energía, porque el gasto de energía es mucho menor, y spin antiparalelo de mayor energía, cuando yo lo someto a un campo magnético. Y al someterlo, eso lo vamos a ver más adelante, al someterlo, ¿no es cierto?, a este campo magnético, tenemos spines up y spines down. Al someterlo a un campo magnético, los spines empiezan un movimiento de precesión, tanto en forma paralela al campo magnético y en forma antiparalela al campo magnético. Y comienza un proceso de precesión que se llama, un movimiento de precesión o de peonza. Esto lo explica la mecánica cuántica, y siempre como un vector, como una suma de vectores. Entonces vamos a tener mayor cantidad de vectores en forma paralela, de menor energía, y paralelo al campo magnético, y forma inversa, ¿no es cierto?, antiparalela, en el mismo sentido, pero hacia abajo, con mayor energía, con mayor absorción de energía. ¿Por qué? Porque al someterlo a este campo magnético, a la línea de fuerza, absorben energía, porque uno absorbe menos y otro absorbe más. ¿Se fijan? Bien, en un cuerpo, ahí vamos sometido a 20 grados Celsius, ¿no es cierto? Dependiendo del telaje o de los spins, al ser sometidos a un campo magnético mayor, ¿no es cierto?, vamos a tener más spines en forma paralela, ¿no es cierto?, al campo magnético, que en un campo magnético de menor telaje. Entonces, a medida que yo aumento el campo magnético, voy a tener mayor spines en forma paralela. Al mismo tiempo va a haber antiparalelo. Pero acá estoy mostrando, ¿no es cierto?, que los spines que son paralelos, ¿no es cierto?, al campo magnético hay más. Entonces quiere decir que yo al aumentar el campo magnético a 3 teslas, voy a tener más de spines por partes por millón. Entonces, al tener más spines sometido al campo magnético, eso me va a permitir a mí tener mucho más señal, porque tengo mucho más señal en un campo de 1.5 a un campo de 0.5. Por eso yo en las primeras clases les decía que generalmente ahora para estudiar la parte del sistema nervioso mínimo, el campo magnético tiene que ser de 1.5 tesla, mínimo. Pero a una temperatura ambiente, ¿se fijan?, de 20 grados Celsius. Y muestro imágenes con respecto a esto, lo que acabo de hablar. Un mayor campo magnético, tengo mucho más señal porque tengo más spines paralelos, ¿cierto?, al campo magnético. También van a haber antiparalelos, pero son de menor cantidad. Estos son de menor energía y los antiparalelos son de mayor energía, pero son menos.
Esto es bastante dinámico, es un sistema dentro de la estructura del cuerpo, es bastante dinámico, porque uno puede estar en algún momento, en algún momento me siguen su conexión a internet inestable, me parece. Pero me escuchan, ¿no es cierto? ¿Aló, niños? Sí, profe, sí se escucha. Ah, ya, perfecto. Que a cada rato me sale aviso que su conexión a internet es inestable. Ya, no sé por qué pasa eso. Por eso bajo un poquito el video también para quitar, al menos que estén todos conectados, no sé. Bien, entonces acá vamos a ver imágenes de acuerdo al campo magnético. Fíjense, ese es un campo magnético de 0,5 Tesla. Entonces, la imagen que nosotros obtenemos, una columna cervical en corto sagital, ¿no es cierto?, que está potenciada en T1. En T1. ¿Por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo no está dando señal, pero sí la médula ósea. Va a la médula ósea. La médula quiero decir. ¿Se fijan? Entonces, T1. Pero fíjense, mucho ruido. Entonces la resolución acá, la resolución espacial que tenemos, yo nunca voy a hablar de contraste, ¿ya? Voy a hablar de intensidad de señal, o resolución espacial, o resolución temporal. Se fijan que la resolución espacial, ¿no es cierto? Vamos a ver, bueno, para que entiendan un poquito, menos definición de la estructura y mucho ruido. Entonces esto es un equipo de 0,5 Tesla. Cambia la resolución. Entonces a mayor telaje tengo más cantidad de espines en forma paralela al campo magnético. Entonces tengo mucho más señal, de un campo de 1,5. Cambia totalmente, ¿no es cierto?, la visión. O sea, veo mucho más estructura. Sigue potenciado en T1, porque el líquido cefalorraquídeo no me está dando señal, ¿se fijan? Pero la médula sí. ¿Se fijan? Líquido cefalorraquídeo me da señal. Ahí. Pero la médula me está dando un poquito de señal ahí. Entonces está potenciado en T1. La grasa siempre va a dar señal. Pero una grasa en T1 es menos intensa, es más intensa, quiero decir, que en T2. Ahí cuando vayamos viendo imágenes se van dando cuenta, generalmente cuando uno se fija no siente la grasa en T2 brilla mucho. En cambio la grasa en T1 no brilla tanto, brilla, da señal, pero no brilla tanto. ¿Ya? Es un campo magnético en 1,5. Campo magnético, ¿no es cierto? Un corte sagital del cerebro también potenciado en T1. El líquido cefalorraquídeo no está dando señal, el cuarto ventrículo ahí se fijan. La cisterna prepontina, la cisterna vermiana, ¿se fijan? Con el cuerpo calloso. Tercer ventrículo ahí. Entonces, ¿se fijan? Los surcos o las circunvalaciones, ¿no es cierto?, se visualizan muy bien. Viene el cerebelo, impecable de imagen. ¿Se fijan? Entonces, este es un equipo de 3 Tesla. Entonces, a mayor telaje, tengo más cantidad de espines y al mismo tiempo obtengo mucho más señal. Esta imagen de acá, una imagen de un equipo de prueba, ¿no es cierto?, de 7 Tesla, que está potenciado en T2. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué en T2? ¿Se fijan? Porque veo líquido en los ventrículos frontales. ¿Se fijan? Dando bastante señal. Cuerpo calloso. El núcleo, ¿se acuerdan de este núcleo? Este es un corte coronal. Núcleo caudado. Cabeza del núcleo caudado. Entonces se fijan mucho más los surcos, ¿no es cierto? Que se ven muy bien, las circunvalaciones, sustancia gris, sustancia blanca. Entonces a mayor cantidad de protones sometido a un campo magnético, tengo mucho más señal. Va aumentando la cantidad. Bien, volvamos a lo nuestro. En esta diapo va inserto, que tengo que subírselo, ¿no es cierto? Va inserto que la saqué de acá porque no me funcionaba.
Era la imagen que no sé si quieren recordarla nuevamente. Voy a dejar de compartir un poquito. Vamos a entrar con este muchacho de acá. Que no funciona con... Espera un poquito, vamos. Aquí estoy grabando. ¿Se acuerdan de eso? Ahí está Sí, más grande. profe. ¿Se acuerdan? Entonces, en ese espacio de diapo va a insertar todo esto que yo se lo expliqué en la clase pasada, ¿no es cierto? Que es normal, en condiciones normales, ¿no es cierto? Tenemos los spin que están en protón de hidrógeno, están movimientos de spin, ¿se fijan? Esto es cuando está en el cuerpo no sometido a un campo magnético. Entonces vamos a tener células, ¿no es cierto?, oxigenadas y células que están sin oxígeno. Y el ambiente, acá se ve muy bien, ¿no es cierto?, los espines que pueden estar ligados a estructuras, ¿no es cierto?, más libres, en el caso de la sangre, y espines, ¿no es cierto?, que están ligados a otras estructuras. Entonces, cuando uno lo somete, ¿no es cierto?, a un campo magnético fuerte, para recordar un poquito, yo somete a la línea de fuerza, empiezan, producto de su pequeño momento magnético que tiene el spin, producto de la rotación sobre sí mismo, se pone en paralelo, ¿no es cierto?, al campo magnético. Cuando yo le aplico una emisión de radiofrecuencia, cambian de posición. ¿Se fijan? Cambian de posición. Al someter los espines a un campo magnético se produce una magnetización, ¿ya? Y los espines empiezan con un movimiento de precesión. ¿Ya? Cuando yo emito un emisor de radiofrecuencia, que es una onda electromagnética, cambian de posición. Y todos los espines, ¿no es cierto?, que eran de menor energía, que estaban paralelos al campo magnético, se ponen en la posición, vamos a decir, antiparalela, porque están cambiando de posición. Entonces, todos los espines van a estar en fase. Quiere decir que van a estar en forma antiparalela. Sí, como es un sistema, ¿no es cierto?, es un volumen bastante dinámico, también vamos a tener espines que van a estar en forma paralela. Pero todos los espines, ¿no es cierto?, van a estar con este pulso de radiofrecuencia, van a estar todos en fase. O sea, lo que quiere decir que todos van a estar con la misma frecuencia de precesión. Entonces, han absorbido energía. Al absorber energía, se ponen todos en la misma dirección y todos están en fase con la misma frecuencia. Cuando estos espines, ¿no es cierto?, que ya están sometidos a un campo magnético principal y ahora un pulso de radiofrecuencia, dejo de emitir la señal y regresan a su posición. Producto de su absorción de energía que tuvieron en ese cambio, ellos esa energía, dependiendo del medio donde estén, van a tratar de liberar esa energía y se va a producir lo que se llama una relajación de los espines, ¿ya? Una relajación emitir. Y dependiendo del medio o del sitio donde esté el spin, si está ligado, ¿no es cierto?, o si está libre, la emisión va a ser más intensa o menos intensa. Y ahí entra, ¿no es cierto?, lo que son los campos de gradientes, los campos de gradientes magnéticas, que nos permiten, yo digo que es el corazón del imán, o sea, el corazón de la resonancia, que nos va a permitir obtener la señal a través de las gradientes magnéticas.
Entonces estos espines, fíjense, yo les voy a agregar un poco más de cosas ahora, pero espero que me entiendan un poquito. Cuando yo someto un espín a un campo magnético, ya están sometidos a un campo magnético principal. Y al someterlos, producto de su momento dipolar magnético que tienen, ¿no es cierto?, ellos reaccionan. Y reaccionan con un movimiento de precesión, porque ellos tienen un pequeño campo magnético. Entonces yo someto a un campo magnético mucho mayor y empieza un movimiento de precesión. ¿Ya? Entonces, esos espines ya están sometidos a un campo magnético. Cuando yo le aplico un emisor de radiofrecuencia, los cambio de posición. Entonces, todos los espines que están paralelos, todos se van a posición down, ¿ya? De la posición up, se van a la posición down, de mayor energía. Entonces, todos están en fase con la misma frecuencia. Yo elimino el pulso radiofrecuencia y regresan a su posición original que tenían anteriormente, sometido al campo magnético, y esa absorción de energía ellos la eliminan. ¿Se fijan? Y acá son las gradientes magnéticas que me permiten determinar, ¿no es cierto? Como yo les expliqué en la primera clase, en forma muy simple, son las gradientes magnéticas las que van a determinar la posición donde está el spin, o sea, al lado derecho, izquierdo, la parte anterior o posterior, dependiendo del sitio donde esté dando la señal. Por eso la señal es mucho más intensa en la zona donde los espines son líquidos libres, entonces hace una señal, una imagen, ¿no es cierto?, con bastante señal, como el agua, y vamos a tener espines que están ligados a otra estructura en la cual su señal va a ser mucho menor. Por eso se ve negrito ahí la señal emitiéndose, y esta se ve con menos señal. Pero al mismo tiempo, estos espines que uno somete al campo magnético principal, fíjense, lo someto al campo magnético principal, lo someto a un campo de gradiente para obtener la señal, y además lo someto a un emisor de radiofrecuencia. El spin también se somete a un campo magnético que es el campo bioquímico, que es propiamente tal del cuerpo. Entonces al final la señal que yo obtengo del spin ya va a depender del entorno bioquímico que esté el spin. Por eso le hablo de agua ligada, ¿no es cierto?, o agua libre. Y también ese spin también está sometido a un campo magnético bioquímico, que es más o menos elevado, ¿no es cierto? Lo vamos a comparar con el campo magnético. Los campos de gradiente magnética es más o menos 10, su intensidad de la gradiente magnética con respecto al campo magnético principal es de 10 elevado a menos 3. Ahí el spin está sometido a esa intensidad de 10 elevado a menos 3. Y del entorno bioquímico, el campo magnético que se produce en el nivel de entorno bioquímico es elevado comparado, o sea, en relación al campo magnético principal, es de 10 elevado a menos 6. Esa es la intensidad que siente el spin, ¿ya? Del campo magnético. Entonces vamos a tener que los espines están sometidos a un campo magnético principal, a un campo de gradientes magnéticas, las cuales utilizamos para obtener la señal, el emisor de radiofrecuencia, que también es un campo magnético, y el entorno bioquímico donde se encuentra. Entonces de repente vamos a tener espines, ¿no es cierto?, que están bastante apantallados, en la cual simplemente no vamos a obtener señal de ellos, porque van a tener un entorno bioquímico, ¿ya?, producto de otros elementos químicos o estructuras que permiten que el spin nos dé señal. Además, yo en la clase pasada yo les expliqué que generalmente el spin, ¿no es cierto?, o sea, el hidrógeno es bastante electronegativo. Sus dos electrones que tienen pasan más a la casa del vecino que junto al hidrógeno. Entonces ahí se produce lo que se llama el apantallamiento. ¿Ya? Entonces algunas veces el spin queda como medio solo, el hidrógeno queda solo y queda sin apantallamiento. Entonces siente la fuerza del campo magnético y empieza su movimiento de spin. Vamos a ver spins que están bastante apantallados, dependiendo de la estructura, que están rodeados de estructura, entonces no van a tener mucha señal. Y eso va a depender, ¿no es cierto?, de la estructura donde estén. Le explico, en un caso, en un ligamento, donde hay hidrógeno también, hay hidrógeno, ¿ya? Generalmente, ¿no es cierto?, como el entorno que tienen es muy compacto, no es tan libre, ¿se fijan? Entonces el spin no tiene casi movimiento,
está ahí quieto. Poder explicarlo en forma sencilla, ¿me entiendes? Entonces no emite señal, porque está demasiado apantallado con las diferentes estructuras, la estructura muy cerrada, ¿ya? Pero en cambio en el agua, el spin está más libre, y sí tengo señal. Pero ¿cuándo tengo señal en un ligamento? El ligamento no da señal. En cualquier potenciación, T1 y Cuando T2 no está da señal. inflamado, Cuando está inflamado, muy bien. Eso quiero que me vayan entendiendo. Este mundo de la resonancia es muy bonito porque hay que verlo en el entorno bioquímico o donde esté el spin. Claro, cuando se daña. Entonces, por eso la resonancia magnética, el examen que se realiza con IRM, imagen por resonancia, es muy buena. Y es más bonito. Cuando uno entiende este proceso que se produce, uno empieza, pero eso explicado desde la mecánica cuántica más que nada. No quiero meternos mucho en física, pero en realidad porque cuesta entender o asimilar algunos conceptos cuando el Gili se los tengo que subir. Cuando empiezan a leer aparece mucha física, pero muy sencilla. Entonces tiende a confundir algunos conceptos. Algunas veces cuando uno empieza a leer, el concepto del spin no lo desarrolla muy bien, o sea, como se lo estoy explicando yo. Hablan del momento dipolar magnético, que tiene un magnetismo, pero ¿por qué reacciona y por qué comienza el movimiento de precesión? Entonces uno tiende, cuando comienza en el mundo de la resonancia, se confunde el movimiento de spin igual que el de precesión. Pregunta de prueba. Es igual, les pregunto a ustedes. ¿El movimiento de spin y el movimiento de precesión del spin es el mismo? No, No. el movimiento ¿Cuándo de comienza el precesión movimiento? es con un eje distinto al de rotación. ¿Ya? ¿Y por qué comienza la precesión del spin? Empieza a precisar producto de su campo magnético. Claro, en sentido contrario. ¿Está bien lo que acabas de decir? A su movimiento de spin reacciona, ¿no es cierto? Y empieza un movimiento de precesión como de peonza. Pero el movimiento de precesión, ¿cuándo aparece? Del spin. Cuando hay un campo magnético externo y está Eh, ajustando su cuando, campo magnético nuclear a ese campo. Exactamente, cuando hay un campo magnético externo comienza un momento de precesión. Fíjense, comienza un momento de precesión. Entonces, cuando yo aplico las gradientes magnéticas, tanto en el sentido del eje Z, en el eje X, en el eje Y, su afección, ¿no es cierto?, de ese campo magnético es 10 elevado a menos 3. Es sumamente bajo con respecto a la intensidad del campo magnético. Entonces yo necesito variar el campo magnético. Bueno, esa es la gradiente magnética, siempre van juntos, la de corte siempre va junto con el pulso de radiofrecuencia, porque yo el campo magnético necesito cambiar de posición los espines con el pulso de radiofrecuencia. Van juntos siempre el pulso de radiofrecuencia con el pulso de la gradiente magnética para determinar el corte. Por eso, entonces ahí, ¿no es cierto?, se somete, entonces vamos a tener espines, ¿no es cierto?, dependiendo de la gradiente magnética y dependiendo del entorno bioquímico, vamos a tener diferentes precisiones, o sea, diferentes frecuencias. Y los espines, para que me vayan entendiendo, los espines que están muy cerca de la frecuencia central, que es 63 MHz, esa es la frecuencia, porque yo para entrar en resonancia con esos espines, en un campo 1.5 Tesla, tengo que mandar una onda de radiofrecuencia de 63 MHz. Entonces los espines que estén muy cerca a la frecuencia central, me van a dar señal. Y eso lo determina, ¿no es cierto?, el pulso de radiofrecuencia. Pero con la gradiente magnética yo altero ese pulso, no el pulso altero el campo magnético en menor cantidad que el campo magnético principal y en menor cantidad que la radiofrecuencia. Entonces cambio la posición y empiezan con otra frecuencia. Por eso acá aparece, ¿no es cierto? No aparece acá no aparece explicado, y eso me llama la atención en este monito, no aparece explicado en forma que ya las gradientes magnéticas están actuando. Entonces ahí actúa la gradiente magnética para captar el spin con una gradiente magnética. A mí me permite determinar el corte, ¿no es cierto? Determinar la fase, en qué fase están, porque los que están en fase van a ser los espines que me van a dar señal. Los que están desfasados no me van a dar señal. ¿Por qué? Porque están fuera de la frecuencia central. El spin que está en fase da la señal. Ya lo vamos más adelante para que quizás me adelanto un poco.
Pero los que están en fase me van a dar señal, los que están desfasados no me van a dar señal. Y eso es la gradiente con la gradiente de fase yo determino. Y con la gradiente de frecuencia, ¿no es cierto?, me va a determinar qué espines están con la misma frecuencia o están muy cercanas a la frecuencia central. Y ahí yo formo la señal y formo la imagen. Bien, vamos a dejar de compartir esto. No sé si me entienden, explicárselo lo más. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? ¿Me van entendiendo más o menos? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Aló? ¿Me No, van profe. siguiendo? ¿No? Ya. No, ¿Alguna profe. pregunta? Ya. Bien. Entonces, cuando yo someto, ¿no es cierto?, estos espines a un campo magnético, vamos a tener espines, ¿no es cierto?, que están en forma paralela y antiparalela. Pero vamos a tener espines, ¿no es cierto?, que van a estar en forma paralela y antiparalela, pero lo que tiene la misma energía y que están en sentido contrario, se van a anular. No quiere decir que desaparezcan, sino se anulan sus energías, se anulan. Entonces va a quedar, vamos a pensar, ¿no es cierto?, que va a quedar un solo espín. Entonces cuando yo someto el hidrógeno, lo espina a un campo magnético de alto teslaje, se produce y lo vamos a llevar a un vector, ¿ya? Porque para entender un poquito lo que es la mecánica cuántica que nos explica más o menos esto, nosotros tenemos que llevarlo a la mecánica clásica, que es propiamente tal, pues lo que entendemos y vemos. Entonces, por eso se llama a un vector que se llama un vector de magnetización neta. Cuando yo someto estos espines a un campo magnético, los espines que tienen la misma energía que están en sentido contrario se anulan. No quiere decir que desaparezcan. Entonces va a quedar un spin en forma paralela al campo magnético, pero también van a quedar espines en forma antiparalela, pero de diferente energía. Entonces no se anulan, ¿ya? Entonces se forma una magnetización del voxel que se llama, ¿ya? Se va a producir un vector de magnetización neta, ¿ya? Y comienza, ¿no es cierto?, cuando lo someto, comienza el movimiento de precesión. Lo que acabo de explicar en la otra precesión, vamos a ver un poquito más didáctico acá. Entonces comienza su movimiento de precesión al reaccionar a ese campo magnético. Entonces vamos a tener una magnetización en el sentido del vector, ¿no es cierto?, de sur a norte, que es una magnetización longitudinal, siguiendo el eje del campo magnético. Todos los espines van a estar magnetizados. Y hay que explicarlo con vectores, para más o menos entender lo que pasa acá, ¿no es cierto?, para llevarlo a la mecánica clásica. Comienza el momento de precesión, pero este momento de precesión tiene el momento magnético, ¿no es cierto?, la magnetización longitudinal siguiendo el eje del campo magnético. Su movimiento de precesión lo tiene con respecto al eje longitudinal del campo magnético. Vamos a tener spins que están up y spins que están down, de mayor energía y menor energía. Pero su movimiento de precesión tiene una angulación que es de 54.7 grados, que es el ángulo de Ernst. Ernesto, pero sin la O, de Ernst. Entonces, el spin empieza con un movimiento de precesión con una angulación de 54.7 grados. Con respecto al campo magnético, al producirse esta magnetización, que es una magnetización neta, ¿ya?, que es la magnetización longitudinal. Ahora, no quiero irme mucho a la física, pero ¿por qué se eligió el hidrógeno? Bueno, uno, porque tiene una sensibilidad magnética mucho más alta, es mayor que cero, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, en la mecánica cuántica explica que el protón de hidrógeno, por su número más impar, tiene dos posiciones en el espacio. Puede estar up o down. Entonces, la señal de esos espines
es mucho más fácil cuantificarla. Pero vamos a tener otros elementos. El sodio, por ser el sodio no el 23, sino el sodio 24, no es número másico impar, son números máxicos par, tiene 4 posiciones en el espacio, según la mecánica cuántica. Porque la mecánica clásica es imposible explicarlo. Las posiciones que tiene el spin en el espacio, propiamente tal. Entonces, tiene 4 posiciones. Y al tener 4 posiciones, up, dap, hay algunos que tienen 3 posiciones, up y dap. No estoy hablando no quiero que se malentienda, no estoy hablando con respecto a sometido a un campo magnético. Si son las posiciones que tienen según la mecánica cuántica en el espacio propiamente tal, ya que tiene 2 posiciones. Por eso elegimos el hidrógeno, que tiene 2 posiciones. Puede estar up o puede estar dap. Entonces, cuando yo lo someto a un campo magnético, va a tener 2 posiciones, dependiendo de la absorción de energía, uno más energético, otro menos energético. Para llegar a una posición de menos energía, el spin sometido a un campo magnético necesita menos trabajo. Se acomoda lo más fácil. Como en toda sociedad, ¿no es cierto? Vamos a tener porfiado y no porfiado. ¿Ya? Los porfiados hacen caso a todo. O sea, no hacen caso a nada. Y los no porfiados no hacen caso a nada. Entonces, gastan energía. Lo mismo pasa en este sistema. ¿Ya? Spin down, spin down. Entonces, al someterlo, el spin a un campo magnético, especialmente, tiene 2 posiciones. En cambio, el sodio, 25, tiene 4 posiciones. Entonces va a tener 3 spines que están up, de menor energía, y un spin que va a estar up, por el sodio. Entonces resulta, cómo yo obtengo la señal y cómo cuantifico esa señal de 3 posiciones. De 4 posiciones, quiero decir. No puedo. No puedo cuantificarla. Sí se puede, pero sería una majamama de estudio, ¿no es cierto?, al aplicar la transformada de Fourier, sería terrible. Entonces, como el spin del hidrógeno tiene solamente 2 posiciones, para mí es más fácil obtener la señal de este spin, que puede estar paralelo o antiparalelo. Por eso se ocupa el hidrógeno. O cualquier elemento, ¿no es cierto?, dentro de la estructura de la tabla periódica que tenga número másico impar. El fósforo, ¿ya? O el sodio 23, o el carbono 12. Pero tenemos menos cantidad en el cuerpo, entonces por eso nos hace resonancia de fósforo o resonancia de sodio. Bien, el spin, al someterlo a un campo magnético, se produce una magnetización longitudinal, que sigue el eje del campo magnético. Pero su movimiento de precesión tiene una angulación, que es una angulación de 54.7, es el movimiento, ¿no es cierto?, de angulación de precesión, como peonza, como un trompo, ese peonza como un trompo que empieza a girar. Y puede estar, dependiendo, ¿no es cierto?, de su absorción de energía, va a estar en forma paralela al campo magnético o en forma antiparalela. Hasta ahí me entienden más o menos, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a tener un spin medio, spin up, paralelo, spin down, antiparalelo, cuando yo lo someto a un campo magnético. Hidrógenos, spin van a estar paralelo, de menor energía, y spin down, de mayor energía. Este tiene más energía, tiene un gasto mucho mayor. Este es más flojo. Se acomoda lo más fácil. Sigo el campo magnético paralelo. Gasto menos energía, pero este está gastando energía. Cuando yo le aplico vamos a aplicar acá, cuando yo aplico una onda de radiofrecuencia, este spin que era de menor energía, le estoy transmitiendo energía, entonces cambia de posición. Cambia de posición y se va a la posición antiparalela de mayor energía. Hay absorción de energía. Cuando dejo de emitir el pulso de radiofrecuencia, el spin regresa a su posición original, que era paralelo al campo magnético. Pero en ese movimiento de relajación, de regresar a su posición, ellos emiten energía.
porque esa energía que absorbieron el cambio de posición, yo tengo que eliminarla de alguna forma. Y ahí se produce lo que es la señal de resonancia. El solamente hecho de cambiar este momento magnético angular, pues momento, me estoy metiendo un poquito en la física, momento magnético angular, ¿ya? Bien. Parece que me estoy alargando. Uy, sí, ¿por qué me alargo tanto? ¿Me van entendiendo más o menos? ¿Sí? Lo que pasa. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber, ¿no es cierto?, el movimiento de precesión en Hertz o megahertz de este spin? A través, ¿no es cierto?, de la frecuencia del Larmor o ecuación del Larmor. Entonces, yo sé cuál es el movimiento de precesión, ¿no es cierto?, las veces, ¿no es cierto?, que gira en un tiempo determinado el spin de precesión. Y lo sabemos nosotros a través de la frecuencia de Larmor. Entonces yo sé que un spin que está sometido a un campo magnético principal, ¿no es cierto?, y que tiene una constante giromagnética que es bastante conocida, que es la de hidrógeno, yo sé a qué frecuencia de precesión está ese spin. Entonces en un campo magnético tenemos la frecuencia, conocemos la constante giromagnética que es bastante conocida de la de hidrógeno, pero conocemos también el campo magnético principal. Entonces, claro, acá esta fórmula, que es la frecuencia del Larmor, si yo aumento el campo magnético, la frecuencia va a ser mucho mayor. Al mismo tiempo, al tener una frecuencia mucho mayor del spin, voy a tener más spin, ¿no es cierto?, en un campo magnético dando señal. Más spin en forma paralela. A través de la frecuencia de Larmor. Yo sé que a cuánto está la precesión del spin. Se me metió a un campo magnético. Ahí está. Puede ser medida en la frecuencia del Larmor, ¿no es cierto?, medida en Hertz o megahertz. Campo magnético y el campo magnético principal medido en Tesla. Entonces sé que un campo magnético, ¿no es cierto?, de 42 MHz, que es la constante giromagnética del hidrógeno, sometido a un campo magnético, me va a dar que 42 MHz acá. Esta constante giromagnética en un campo magnético me va a dar 42 MHz de frecuencia. En un campo 1.5, ¿no es cierto?, la frecuencia va a ser de 63 MHz. 15.000 Gauss multiplicado por la constante giromagnética me da 63 MHz. Entonces ahí conocemos, ¿no es cierto?, la frecuencia del Larmor. La frecuencia del Larmor a nosotros nos permite, o la ecuación del Larmor nos permite conocer la precesión o las veces que está girando el spin que está sometido a un campo magnético principal. La ecuación del Larmor. Entonces, este dibujito explica, ¿no es cierto?, que a un campo magnético menor, la precesión va a ser mucho menor. Las veces que yo gira, ¿no es cierto?, en el campo magnético va a ser menor, pero a un campo magnético mayor, la frecuencia va a ser mucho mayor. Entonces, si tenemos, ¿no es cierto?, diferentes núcleos de diferentes, tanto del hidrógeno, del flúor, del fósforo, del sodio, sometido a diferentes campos magnéticos. ¿Se fijan? 1,5, al tener una susceptibilidad magnética mucho más alta, ¿no es cierto?, el hidrógeno, su precisión va a ser de 63.8 MHz. Entonces acá está la tablita, el fósforo 25.7, o sea, yo puedo hacer resonancia de fósforo, pero resulta que en el cuerpo un porcentaje 0.0 y tanto, 6% de fósforo en comparación al hidrógeno que es un 75%. El sodio 23, se fijan, igual cosa, pero tenemos menos cantidad. Entonces, se hace resonancia por fósforo, también se hace resonancia por sodio, pero en la parte bioquímica, o por espectroscopía por bioquímica, ¿ya? Y ahí están las frecuencias de los diferentes núcleos, ¿ya?, que son número másico impar. ¿Cuál es su frecuencia, no es cierto?, calculada, ¿no es cierto?, con la frecuencia de o la ecuación del Larmor. Bien, cuando yo someto, ¿no es cierto?, un
cuerpo a un campo magnético principal, en el eje del campo magnético, que es el eje Z, se produce lo que es la magnetización transversal. Ahora yo les digo, lo llevamos a una suma de vectores, ¿ya? A un vector, para explicarlo en el espacio, ¿ya? Porque tengo que llevarlo a la parte vectorial para que entiendan un poquito. Entonces te va a hacer el campo, bueno, la física clásica, la mecánica clásica lo tiene que llevar a vectores para poder más o menos entender este fenómeno. Tenemos el campo principal que es el Z. Y en un eje coordenada tenemos el eje X y el eje Y. Entonces cuando yo someto, ¿no es cierto?, un cuerpo humano a un campo magnético principal de un telaje bastante alto, se produce lo que es la magnetización longitudinal. Todos los espines, ¿no es cierto?, en forma paralela, de menor energía, y los espines que están antiparalelos de mayor energía. Entonces los llevamos a un eje de coordenadas y tenemos el eje Y y tenemos el eje X. Entonces cuando yo someto, ¿no es cierto?, al campo magnético, se produce una magnetización del voxel que se llama, o magnetización longitudinal neta. En los tres planos tenemos el eje Y y el eje X, para hacer una suma vectorial acá. Pero resulta que los espines están procesando, ¿no es cierto?, a una frecuencia dependiendo del telaje del campo magnético. Vamos a tener paralelo y antiparalelo. Simplemente están en un movimiento de precesión, producto de la fuerza del campo magnético. Entonces se produce ahí lo que es la magnetización longitudinal. Hay absorción de energía, sí, ya producto de la línea de fuerza del campo magnético. Acuérdense que estos espines están sometidos a un telaje bastante alto, ya 15.000 Gauss. Pero esta magnetización longitudinal no es cuantificable. No la puedo calcular. Sé que a través de la ecuación del Larmor me permite saber que esos espines que están sometidos a esta magnetización longitudinal están en movimiento de precesión, ¿no es cierto?, en forma paralela y antiparalela, y que están en su frecuencia, ¿no es cierto?, de 63 MHz. Eso lo sé. Ya, pero no es cuantificable. Simplemente sometí el cuerpo al campo magnético principal, no es cuantificable. ¿No? Sé que tiene una frecuencia, ¿no es cierto?, a través de la ecuación del Larmor, que están todos procesando a 63 MHz, tanto en forma paralela o en forma antiparalela, de mayor energía y de menor, up o down, dos posiciones. No es cuantificable, no puedo medirlo, ¿ya? No pasa nada, quiero decir. Pero cuando yo envío ya el spin sometido a un campo magnético principal, envío un pulso de radiofrecuencia, un emisor de radiofrecuencia a 63 MHz para entrar en resonancia con los espines que ya están sometidos al campo magnético, un pulso de radiofrecuencia o RF pulso, se produce, ¿no es cierto?, que los espines que estaban paralelos, ¿no es cierto?, al campo magnético, yo los llevo a la otra posición, a la posición antiparalela. Entonces comienza los cambios de posición, le entrego energía, absorbo energía y cambian de posición con este emisor de pulso de radiofrecuencia. Y los llevo todos a la posición antiparalela, siempre con un movimiento de precesión, por eso se llama resonancia. El pulso de radiofrecuencia tiene que ser de 63 MHz para que los espines entren en resonancia y cambien de posición. Y eso lo sé, ¿no es cierto?, a través de la frecuencia de precesión, los cambios de posición. Y ese cambio de posición, para mí,
en forma vectorial, por la suma que se produce acá, yo puedo cuantificar esto. Entonces el pulso de radiofrecuencia cuenta, dependiendo, ¿no es cierto?, lo vamos a ver más adelante, dependiendo de la potenciación, si es T1 o T2, voy a tener un pulso que es un pulso de 90, de radiofrecuencia de 90 grados, por eso 90 grados, de 90, un pulso de iniciación de 90 y un pulso de refase de 180. Entonces 90, 180, 90, y esto en milisegundos, es sumamente rápido, 90, 180, 90, 180, 90, 180. Y esa es la secuencia que se llama spin echo, que es una secuencia muy lenta. Spin echo, 90, 180, 90, 180. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Así se va emitiendo el pulso referente. Entonces eso potencia en T1, 90, 180, 90, 180. Y es sumamente lento, en milisegundos. Y dependiendo del tiempo de repetición y dependiendo del tiempo eco, yo hago la diferenciación de potenciación 71, digo, con un pulso de radiofrecuencia, un tiempo de repetición corto y un tiempo eco corto, potencia en T1. Con un tiempo de repetición largo y un tiempo eco largo, potencia en T2. Es una secuencia spin-echo. Después está la secuencia turbo-spin-echo. ¿Por qué se llaman turbo-spin-echo? Porque tiene un tren de eco. Tengo 90 y tengo 127 ecos allá. O sea, digo eco porque es el pulso donde yo recojo la señal. El pulso es de 90 y tengo 127, 180 para allá. Entonces esa es una secuencia turbo-spin-echo. Entonces puede ser pulso de 90, turbo-spin-echo, pulso de 90 y tengo 14, 180. Y después nuevamente se inicia la secuencia, 90, 14, 180. Diferente a la spin-echo, que era 90, 180, 90, 180, todos milisegundos. ¿Se dan cuenta? Así se van, digo yo que voy golpeando el spin. Por el spin le pego con 90 grados, con un pulso 90, y cuando el spin empieza a regresar, le pego con un pulso 90, lo bajo, ¿no es cierto?, empieza a regresar nuevamente y le pego con un pulso mucho mayor, 180, y lo llevo a esta posición. Porque el pulso 180 es cuando yo obtengo la señal. 90, pulso de iniciación, 180, lo regresa a la posición. Entonces me pone todos los spins en fase, todos paralelos, todos absorbiendo energía. Y ya cuando comienza la relajación, cuando dejo de enviar el pulso, comienza la relajación del spin, regresa a su posición original, es cuando elimina la energía. Eso lo van más adelante, me estoy adelantando un poco. Entonces, resonancia, necesito una excitación con un pulso radiofrecuencia que tiene, de acuerdo a la frecuencia del árbol. Para entrar a resonancia y producir la excitación, necesito que ese pulso sea de 63 MHz en un campo 1.5. Voy a hablar de un campo 1.5 porque un campo de un Tesla es de 42 MHz. ¿Ya? La precisión del spin. Entonces yo para entrar en resonancia, yo necesito una excitación. Y el pulso radiofrecuencia es el que me produce esa excitación. Entonces ahí hay un cambio. Entonces cuando yo les decía que yo necesitaba cambiar el ambiente del campo magnético para recién obtener una señal, recién obtener algo, ¿ya? Pero cuando yo someto el cuerpo humano, lo someto al campo magnético, simplemente pasa nada, pues no es cuantificable. Pero esto sí es cuantificable a través de sumas de vectores, ¿ya? Generalmente, me estoy yendo un poco más a la física, pero tendría que explicarse. Generalmente, el pulso de 90, matemáticamente, ¿no es cierto?, yo lo puedo explicar. El pulso de 90, porque es la suma de vectores, pulso de 90. Pero el pulso 180, físicamente, no tiene explicación. Sé que es un pulso 180, la energía, pero generalmente el spin se dice vectorialmente llega a 180, pero realmente la angulación del spin, cuando uno aplica el pulso de energético 180, no llega a los 180 puros, llega más o menos a una angulación de 120 grados. Eso es lo que explica la mecánica cuántica.
la mecánica clásica, en este caso, yo llevo para explicarlo, ¿no es cierto?, con vectores y más o menos entiendan lo que pasa en este proceso, en este fenómeno, se dice que lo lleva a 180 grados. Pero por un movimiento de precesión, visto desde el punto de la mecánica cuántica, que tiene una angulación en un campo magnético, en el eje del campo magnético, la precesión del spin es de 54.7 grados. Entonces, el pulso de 90 sí lo puedo explicar, la suma vectorial esa, pero el pulso 180 no, dentro de la mecánica clásica, no, clásica sí, la puedo explicar que llega a 180, pero dentro de la mecánica cuántica no se produce así. Dice que el spin llega más o menos como a 120 grados nomás. Producto, ¿no es cierto?, que su precesión tiene una angulación. 21 horas. Me metí en la parte de física, pero ya, no los quiero confundir más, pero más o menos que entiendan este fenómeno, y este fenómeno es bonito. Trato de explicárselo lo más sencillo posible, como uno lo entiende, ¿no es cierto? Nada más. Bueno, ¿algún duda con respecto a lo que estamos viendo? Quizás sea un poco pesado el explicar esto y entenderlo un poco, pero el que entiende de física y le gusta la física lo va a entender, y algunas veces cuesta entender qué proceso, por eso yo separo lo que es cuántico y mecánica clásica. Con mecánica clásica yo lo puedo explicar con vectores. Bien, o una suma vectorial que se produce acá. ¿Se fijan? Aplico el pulso radiofrecuencia y voy a tener espines, ¿no es cierto? Están todos los espines paralelo al campo magnético, y al aplicar el pulso radio, sí, vamos a tener también espines antiparalelas. Acuérdense que este es una suma, es un voxel. Y dentro de un voxel tenemos millones de espines. Pero los espines que están paralelos de menor energía son los espines que nos van a dar la señal, porque es el spin que yo estoy cambiando de posición. ¿Ya? Los antiparalelos también van a estar en forma antiparalela, pero la señal no los tengo, y si no las tengo de los espines que están, por eso muestra que yo al aplicar el pulso de frecuencia, los espines que están paralelos y que están en una magnetización longitudinal siguiendo el eje longitudinal del campo magnético, están todos paralelos. Al aplicar el pulso de frecuencia yo los cambio posición, los llevo a la posición antiparalela. Como este sistema es dinámico, voy a tener también espines que van a quedar paralelos, porque son millones de espines, ¿ya? ¿Y por qué van a quedar algunos paralelos y unos antiparalelos? Porque va a depender del entorno bioquímico donde esté el spin. Por eso le hablé sobre el entorno, también van a estar sometidos a un campo magnético que es el entorno bioquímico donde esté el spin. Por eso este sistema, yo le digo, o sistema, la magnetización del voxel, tengo espines que están paralelos o antiparalelos. Pero se explica la resonancia magnética en el sentido que todos los espines están paralelos, y que yo al aplicar el pulso radiofrecuencia, ¿no es cierto?, coloco a todos los espines en forma antiparalela, absorben energía. Entonces, yo al aplicar el pulso radiofrecuencia, ¿no es cierto?, los pongo todos antiparalelos. Cuando yo dejo de emitir el pulso radiofrecuencia, o sea, disculpen, estoy explicando mal. Apliqué el pulso radiofrecuencia, los espines estaban paralelos, después todos los llevé a antiparalelo. ¿Ya? Tanto voy a tener espines que están paralelos y otros que están antiparalelos, que absorbieron energía y cambiaron de posición. Entonces, al aplicar el pulso de radiofrecuencia y cambiar de posición, la magnetización longitudinal disminuye. Porque todos los espines se fueron a la posición, absorbieron energía, se fueron a la posición antiparalela, de mayor energía. Entonces, se explica acá que al disminuir la magnetización longitudinal, crea, al cambiar de posición los espines, crea lo que es la magnetización transversal. Disminuye la longitudinal y aumenta la transversal. Por eso yo les decía que esta suma es una suma vectorial. Este vector disminuye y este aumenta. Por eso yo explico el pulso de 90 grados. Este sí lo puedo explicar. ¿Se fijan? Porque cambié de posición los espines. Pero lo que hace el pulso 180 es un pulso de refase, que se llama. Porque el pulso de 90 es un pulso de excitación, de iniciación. Llevo los espines a la posición transversal.
Los spines, ¿no es cierto? Como es un sistema dinámico, los spines comienzan a regresar nuevamente después de un tiempo, por eso viene detrás un pulso de 180 que me lo lleva nuevamente a la transversal, pero propiamente tal. Por eso yo no podía explicar el pulso de 180 a la suma vectorial, porque realmente no lo lleva a 180. Se dice, ¿no es cierto?, que ese pulso es bastante energético, que es el doble de 90. Entonces, le pego un combo y después al spin le pego otro combo más grande para que se acueste. Y constantemente, y esto en milisegundos, constantemente, para yo obtener señal del spin, realmente ese pulso es 90, 180, 90, 180, es sumamente rápido, en milisegundos. Constantemente le estoy pegando el spin. 90, 180, 90, trata de regresar, 180, entonces lo mantengo en fase. Lo mantengo en fase, lo mantengo en fase. Por eso nacen después, más adelante vamos a ver secuencias mucho más rápidas, ¿no es cierto? En la cual, generalmente, la magnetización transversal siempre va a estar presente y puedo obtener señal de la magnetización transversal sin que se recupere la longitudinal. Entonces disminuye la longitudinal y aumenta la transversal. Y ahí se produce lo que se llama la magnetización transversal, producto de este pulso radiofrecuencia. Después, ya, esto lo vamos a ver mañana, ¿ya? Pero quiero agregarlo con otra diapositiva, parece que está llegada hasta ahí. Claro, lo vamos a ver con eso, ¿ya? Para seguir la clase, un paisaje para que se... Ya, vamos a llegar hasta acá, muchachos. 21:05, tan rápido pasa la hora. Ya, jóvenes, vamos a dejar de compartir. Bien, ¿alguna duda con respecto a lo que estamos viendo? Que vayan entendiendo este fenómeno de la resonancia, que el mundo es bastante excitante cuando uno lo estudia y comienza a realizar exámenes, porque dice, ¿cómo es posible, ¿no es cierto?, que un átomo de hidrógeno nos dé tanta, ¿no es cierto?, una imagen que actualmente ha servido para determinar diferentes patologías. Y eso es bonito. ¿Alguna duda con respecto a esta clase, jóvenes? ¿Aló? No, profe, encuentro la explicación, pero sí hay que revisar para poder entender y ver en qué nos quedó dudas. Volver a revisar la materia para consultar. Fue densa. Ya, jóvenes. Yo lo iré subiendo, bueno, esta semana parece que Camila... ¿Aló? Camila parece que le subió algo al tener grabación. Algo le subió algunas cosas, parece también a la tener grabación. Le subió artículos que ya tiene, ¿ah? Se lo va a subir no sé si lo mandó por el correo, no sé. Yo no entraba a la plataforma bueno, ayer les pregunté el martes, ya está, ahora voy a entrar a la plataforma, ¿qué pasa? Bien, joven, nos vemos mañana a la misma hora, entonces, para seguir con este Profe, mundo. ¿Sí? profe, disculpe, tenía una consulta. No sé, dime. De que se estimula con la onda de radiofrecuencia y se libera esa energía, ¿el átomo se vuelve a alinear inmediatamente con el campo magnético externo o tiene que volver a hacer todo el proceso de nuevo? Claro, lo que pasa, ¿no es cierto?, de este proceso, se produce una magnetización longitudinal, entonces están todos los pines paralelos al campo magnético. También van a haber unos antiparalelos. Acuérdense que yo les repito siempre que esto es un sistema dinámico, es un voxel, ¿ya? Por eso se llama la magnetización del voxel. Vamos a considerar que todos están paralelos, ¿ya? Dentro de la mecánica cuántica, explica eso, que están todos paralelos, ¿no es cierto? También hay antiparalelos, porque son de mayor energía y de menor energía. Pero lo que nos interesa es lo de menor energía, porque se absorben la energía y cambian de posición con el pulso de radiofrecuencia, que es de 90 grados. El pulso de radiofrecuencia consta, el emisor de radiofrecuencia, para poder potenciar, yo necesito mandar un pulso de 90 a 180. 90 a 180. Y esa es una secuencia que lo vemos más adelante, que se llama spin echo. Y después están las turbospin echo. Y dependiendo del tiempo de repetición, las veces, tiempo de repetición, las veces, lo explico de esta manera, las veces que yo le pego al spin. Tiempo de repetición es el tiempo que yo le pego las veces que le pego al spin. Puede ser un tiempo de repetición corto o un tiempo de repetición largo. Entonces con el emisor de radiofrecuencia yo los cambio de posición.
Cuando empiezan a regresar, viene un pulso de 180 y los vuelvo a poner en posición. ¿Por qué? Porque yo les dije al principio, ¿no es cierto?, que la generación de la señal de resonancia es de la magnetización transversal. Cuando lo llevo a la posición horizontal, ¿no es cierto?, a la posición antiparalela, digamos, con un pulso 90, los spins están en fase. Y cuando los spins están en fase con la misma frecuencia, ¿ya? Con la misma frecuencia, están todos con la misma frecuencia. Cuando yo dejo de emitir, el pulso regresan a su posición original. Pero constantemente se le está pegando, constantemente, 90, 180, 90, 180, 90, 180. Entonces, ¿por qué 90, 180 Spin-Echo? Bueno, hay una secuencia que son mucho más rápidas, que no ocupan, son secuencias que llaman eco gradiente, que no ocupan el pulso radiofrecuencia, ocupan la eco gradiente para obtener la señal. Son más rápidos, eso sí. Después lo voy a ver más adelante, lo estoy confundiendo. Ya, entonces resulta que el pulso lo cambia de posición y vuelve a cambiar la posición con el pulso 180. Lo vuelvo a poner en fase, en fase, en fase, en fase. Y es sumamente rápido para yo poder obtener una señal. Necesito pegarle bastantes veces el spin para obtener una señal. No sé si me entiendes. Después, cuando yo dejo de emitir el pulso de radiofrecuencia, se produce de la magnetización longitudinal que está en los spins, al someterlo a un campo magnético, yo aplico un pulso de radiofrecuencia, los cambio de posición. Disminuye la magnetización longitudinal, producto que cambiaron de posición, y crece lo que es la magnetización transversal. Entonces se producen dos magnetizaciones, la longitudinal cuando tú sometes al campo magnético los spins, y con el pulso de radiofrecuencia produzco lo que es la magnetización transversal, al llevar todos los spins al eje Y. ¿Ya? Los pongo todos paralelos, o sea, todos antiparalelos. Digo antiparalelo porque lo estoy cambiando de posición. Y todos los spins están con la misma frecuencia, con la misma energía, y todo en fase. Dejo de emitir el pulso de radiofrecuencia y el spin regresa a su posición. Ahora, quizás los confundo, pero como es un voxel, voy a tener spins, ¿no es cierto?, que siempre van a quedar paralelos, como les expliqué en el caso del tendón, que a pesar que fue sometido a un campo magnético al tendón, fue sometido a un pulso de radiofrecuencia, fue sometido a un campo de gradiente, pero no tuvo cambio. No tuvo cambio. Entonces, como no tuvo cambio, ¿qué dice el equipo? Con la gradiente magnética cuando empieza. No, está fuera de la frecuencia central. Porque todos los pulsos con la misma frecuencia, ¿no es cierto?, a procesar, están en fase. Pero ese spin, que está en un campo, en un entorno bioquímico diferente, no sintió el campo magnético de la gradiente ni el campo magnético de la radiofrecuencia. Entonces no hubo cambio. ¿Qué hizo el equipo? Está fuera de la frecuencia central. Todos los spins que estén dentro de la frecuencia central, 63 MHz, voy a obtener señal. Pero los spins que están fuera de la frecuencia central, el equipo va a decir, ¿qué asigno? Negro. Porque no hizo nada, no cambió. Por eso van a haber spins que van a quedar paralelos, no va a haber ningún cambio, porque es un sistema dinámico. Y dependiendo del entorno bioquímico donde se encuentre el spin, es la señal que voy a obtener. Cuesta entender un poco esto, no sé si lo estoy confundiendo, pero es bonito y uno siente que cuando uno aprende bastante de resonancia y cuesta, quizás me cuesta explicarlo para lo que yo siento con respecto cuando uno hace un examen. Pero ese es el proceso que se produce. No sé si quedó claro, Rocío, con respecto al pulso de radiofrecuencia. Acuérdense siempre que en un sistema de resonancia el spin se ve sometido a tres campos magnéticos. El campo magnético principal, el campo magnético producido por la corriente magnética y el campo emitido por el emisor de radiofrecuencia. Y yo le agregué un cuarto campo magnético, es del entorno bioquímico del spin, que también es un campo magnético, pero de menor escala con respecto al campo magnético principal, de 10 elevado a menos 6. Ya, jóvenes, mañana seguimos. ¿Otra pregunta? ¿Entendió? Es creo que más o menos claro, pero que hayan entendido este mundo de la resonancia. Ya, jóvenes, nos vemos mañana. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿O tienen muchas dudas?
A medida que vayan entendiendo un poquito, vayan entrando en el mundo, se van a ir dando cuenta cuál es el proceso de lo que se produce realmente. ¿Ya? Pero es bonito. Y espero que les guste. Yo trato de hacerlo lo más fácil posible. No tanta física. Hay otras clases en la cual si usted entra en el YouTube, explican la resonancia magnética de acuerdo a la ecuación de Bloch, que es la base, ¿no es cierto?, de la ecuación de Bloch, es la base para obtener la señal más que nada. Pero no he mirado el punto de vista físico. ¿Ya? Ya, jóvenes. Nos vemos mañana entonces. Chao, chao.